prediqué, hermanos, sobre 6 pecados que traen, ¿verdad?, destrucción, que trajeron. Bueno, en este caso, le prediqué sobre los 6 pecados que trajeron la destrucción al pueblo de Israel. Algunos de ustedes no pudieron estar la semana pasada, pero los que sí estuvieron recordarán un poco del mensaje. Ahora, hermanos, la parte principal de esa predicación es ver el origen de por qué el pueblo de Israel practicó esos pecados. Si usted puede ver esta predicación, de hecho la publiqué hoy a las 10:30 de la mañana, estaba pasándose esa predicación en el canal de la iglesia, se llama Iglesia Bautista de Cuerámaro, Guanajuato. Ahí puedes encontrar la predicación de la semana pasada y las pistas que usamos. Puedes ver la predicación ahí. Ahora, el fin de esa predicación, hermanos, es ver que cuando desechamos y abominamos la palabra de Dios, vamos a cometer errores, vamos a pecar. Ese fue el énfasis principal, hermanos, de la predicación de la semana pasada. Para la predicación de hoy, quiero que pienses en los 6 tipos de pecado que menciona Isaías y consideres, pero no a ellos ni esos pecados, sino tus caminos. Hay un profeta, creo que es Amós, me acuerdo ahorita, la verdad no soy muy bueno en la memoria. Por eso dijo un maestro: si la memoria te es infiel, cómprate una de papel. Yo, para poder recordar las cosas, tengo que anotarlas en la libreta, ¿verdad? Ahora, hermanos, piensa en esos 6 tipos de pecado y considera tus caminos. Son caminos, hermano, en los que la gente decide caminar. Hermanos, son tipos o estilos de vida que las personas deciden vivir. Los caminos o tipos de pecado que menciona Isaías son la codicia, la embriaguez excesiva, la vanidad desafiante, la perversión moral. Vimos también la presunción. Cada uno tiene su trasfondo, ¿va? Aquí presunción no es meramente presumir, es el orgullo, enorgullecerte de tu pecado, ¿verdad? Número 6, la perversión de la justicia. Y todos estos pecados tienen su origen en no hacer caso o no tener en cuenta la palabra de Dios. Son sendas, hermano. Quiero que te las imagines como sendas, como caminos por las que este mundo va. La sociedad, hermanos, en que vivimos se está corrompiendo. Y es porque en vez de andar por el camino de Dios, han decidido caminar sus propios caminos. Mire Proverbios 14:12. Proverbios 14:12, la palabra de Dios, hermanos, nos dice, bueno, y quiero que lo vea, si usted puede encontrarlo en la Biblia es mejor. Proverbios 14:12 dice aquí, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay gente que piensa que la vida que están viviendo es una buena vida. No le hacen daño a nadie. No, sí tomo, sí me emborracho, pero no me meto con nadie. Yo estoy en paz con mis vecinos. Cuando un vecino necesita ayuda, yo lo ayudo, soy bueno, hago buenas obras. Pero está en el camino del alcoholismo. Al hombre le parece derecho, y sí está derecho, pero derechito a la muerte, derechito al infierno. ¿Me estás oyendo? Hay caminos que a las personas, porque también hay mujeres que han elegido su propio camino y les parece un buen camino, pero el fin del camino que han escogido es muerte. No le haces daño a nadie, pero te estás destruyendo a ti mismo. Es precisamente ahí el problema, porque el fin de los malos caminos, el fin de las sendas que nos separan de Dios, es el infierno. Te vas a morir y luego vas a ir a sufrir al infierno. Esta semana una señora me dijo algo que muchas veces me dicen cuando ando predicando casa por casa.
La señora dijo, no, el infierno no existe, el infierno es aquí. Y así piensa mucha gente. Hay infierno, el infierno es aquí, el infierno. Y mire, yo tuve que aclararle a esta persona y decirle claramente que el infierno que mucha gente hace de su vida no es el infierno del que Dios habla, sino las consecuencias de su propio pecado. Ay, pastor, no sabe el infierno que estoy viviendo. Ay, pastor, esta mujer hizo de mi vida un infierno. ¿Tú la escogiste? ¿Y tú la escogiste? ¿Por qué te quejas? Ay, pastor, este viejo que me tocó. No, no te tocó, tú lo escogiste. Si tu vida es un infierno en tu matrimonio es porque tú escogiste ese camino. Lo bueno es que puedes escoger el camino de la corrección, no divorciarte, no separarte, sino empezar a dejar de cambiar a tu cónyuge y empezar a cambiar tú. Ahora, hermanos, el fin de estos caminos es el infierno. El fin, hermano, del camino que no es el camino de Dios es el infierno. No sé qué iba a decir, tenía un pensamiento en la cabeza y se me sumó. Sí, ya me acordé de la señora. Es que a veces se me vienen cosas a la cabeza que no están anotadas. ¿Sí? Y dice la señora, el infierno es aquí. ¿No es cierto? Hay personas que por vivir una vida de inmoralidad sexual ahora tienen sida o se gozan y presumen. No hay niños, ¿verdad? Hay unos chiquillos, pero no pasa nada. Y presumen. No voy a usar la frase que gente usa, pero dicen que se metieron con una y con otra y con otra y con otra y con otra. Y lo presumen. Y lo hay tan solos, enfermos, viejos, ni sus hijos los quieren ver. Es un infierno mi vida, pastor. Sí, tú la hiciste. Aún así, el fin de tu camino es muerte y después de la muerte vas a ir al infierno. Yo le dije a esta señora, imagínese, hay políticos que nunca van a pisar la cárcel y han hecho cosas terribles. ¿Sería Dios justo si se mueren esas personas y se van al cielo? Sí. Le digo, entonces usted debe comprender que esos políticos que no se arrepienten no van al cielo, van al infierno. Y hay un infierno después de la muerte física. Ahora, tienes que entender, aquí es donde quiero que veas la exhortación de Jeremías. Jeremías nos dice, vamos a ver el versículo, hermanos, allá en Jeremías 6:16. Dice Jeremías, así dijo Jehová, fíjate bien, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para tu alma. Mas dijeron, no andaremos. Mira, vamos a ver otra vez y podemos ver otra vez que la ira de Dios, bueno, aquí dice que lo leamos hasta el 19, ¿verdad? Vamos a ver el 19 nada más, porque aquí hay una palabra que quiero que veas. Dice, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Y otra vez, hermano, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Otra vez, hermano. Dios, pero ahora a través de Jeremías dice que el problema es que no hacemos caso a la palabra de Dios. Pero Jeremías no para allí, hermano. Vamos a ir desglosando poquito a poco, hermanos, este pasaje. Jeremías 6:16, lo primero que Jeremías dice, así dijo Jehová. Así dijo Jehová. El pecado, hermanos, viene por desobedecer la palabra, pero no cualquier palabra. El pecado no viene porque me desobedeces lo que yo te digo. El pecado viene por desobedecer la palabra, hermanos, pero la palabra de Dios. La palabra que Dios ha dicho, la palabra que Dios nos ha dado a través de los profetas. Así dijo Jehová. Una frase que cambia todo el sentido, hermanos, de este texto. ¿Te imaginas, verdad?
Si le quitamos el así dijo Jehová, ¿qué nos queda? Párate en el camino. Pregunta cuáles son las sendas derechas. ¿Cuál sea el buen camino y anda por él? ¿Quién lo dijo? El Papa. Yo no creo en el Papa, entonces a mí no me importan esas palabras. ¿Quién lo dijo? Andrés Manuel López Obrador. Es el presidente de México, tiene algo de peso. Pero aún así dice muchas mentiras, yo no le voy a hacer caso. No estoy diciendo que sea mentiroso Andrés Manuel, pero hay muchas cosas que no cuadran, ¿verdad? No estamos hablando de política, es un ejemplo nada más. Si tú amas a Andrés Manuel, pues ya es bronca tuya, ¿verdad? Hermanos, si lo dijo, por cierto, cuando le eches un tiro con tu esposa, no digas, acuérdate lo que dijo el pastor. No hay poder allí. Acuérdate, vieja, lo que dijo el pastor. No, dile, acuérdate lo que Dios dice en su palabra. No le digas, hermana, acuérdate lo que dijo el pastor, dile, acuérdate que Dios dice. Es más, dígale un versículo. El que no provee para los suyos y mayormente para los de su familia ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Dónde está? En una de las dos cartas a Timoteo. Ahora, si le quitamos el así dijo Jehová, ¿qué nos queda, hermanos? ¿Qué nos queda? Cualquiera puede decirte, busca el buen camino y anda por él, cualquiera. Es más, no dudo que alguien te haya dicho, ya párale, vas por mal camino. Alguien te lo ha dicho. A lo mejor un compañero de escuela, a lo mejor un compañero de trabajo, a lo mejor un maestro, a lo mejor tu jefe, tu patrón, a lo mejor tu papá, tu mamá, un primo. Pero el así dijo Jehová cambia todo. Porque es Dios, hermano. Nada más piensa quién te lo está diciendo, el que te conoce de verdad. El que te creó, el que te permitió nacer, el que te formó en el vientre de tu madre. Muchos pasajes de la Biblia nos enseñan que Dios obra en el embrión, hermano, y desde la concepción. La vida no empieza cuando un niño nace, cuando un niño es sacado de la matriz de su madre. La vida empieza cuando un pequeño óvulo es fecundado. Voy a decir esto que al cabo no está. Si tú estás de acuerdo con el aborto, empieza por no abrir las piernas. ¿Verdad? Ahí está, ya lo dije. Tenía semanas que lo quería decir. ¿Por qué no? En vez de... ya, mejor no me aguanto porque si no nos vamos a ir a las 2 de la tarde. ¿Te lo puede decir un maestro, un policía, un bombero, un drogadicto, un político? Y siempre el sentido de la palabra o su importancia cambia, hermanos, dependiendo de quién lo dice. Es importante quién lo dijo. Un predicador va para exhortar a una niña. Es de una película, una escena. Es un predicador que le roban un hot dog. Está en una plaza y le roban un hot dog y va detrás de él. Y el predicador le dice, no debe robar. Y la niña le devuelve lo robado y sale corriendo diciendo, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? No debes tomar. ¿Quién lo dice? ¿Tu mamá? Hay hijas que le han perdido el respeto a su mamá. Hay hijos que le han perdido el respeto a su papá. ¿Quién lo dice? ¿Tú quién eres? Yo no te pedí tenerme. ¿Quién lo dice? Bueno, si lo dice tu papá y tu mamá, tiene peso, así es que obedece. Ahora, hermanos, lo que la niña está diciendo es, tú no tienes autoridad sobre mí. Es importante quién lo dice. Porque si quien lo dice, tú no lo consideras tu autoridad, a ti te va a importar un comino. Es Dios quien nos anima ¿a qué? Vamos a leer otra vez Jeremías 6:16. Así dijo Jehová. En primer lugar dice, paraos en los caminos. Hermanos, paraos en los caminos. Esto quiere decir, haz un alto en tu vida, haz una pausa, detente. Hay personas que viven vidas tan ocupadas que ni para Dios tienen tiempo. No te espantes, digo yo, que quiero leer 15 capítulos de la Biblia diarios. Sí los he leído, hermanos. Si lees 15 capítulos de la Biblia diariamente, acabas de leer la Biblia de pasta a pasta en 3 meses. Quizás no de pasta a pasta, pero sí hasta la concordancia. La concordancia es un diccionario que viene al final. 15 capítulos diarios acabas de leer tu Biblia en 3 meses. Y hay gente que piensa que leer este libro es imposible.
¿Te imaginas? Si lo lees, creo que son 3 capítulos diarios, la acabas en un año. Ahora, yo no todos los días leo 15 capítulos de la Biblia, tampoco te lo creas así. Hay veces que leo 5, hay veces que leo 10, hay veces que la lectura o mi cerebro no anda como que digiriendo bien, así es que con 2 capítulos tengo para poder comprender lo que dice. Pero pongo mi bocina, agarro mi Biblia y estoy leyendo y oyendo, hermanos. 15 capítulos. Si tú puedes chutarte todo un álbum de Vicente Fernández, puedes escuchar la Biblia en audio también. 1 hora diaria. Fíjate. Dice, párate en el camino. Hay tiempo para todo. Para la familia, para el trabajo, para los amigos, para los hobbies, para las motos, para los carros, hasta para tu bicicleta, para tus animales, para tus tratadas. O no estoy diciendo que debas tener tiempo para todo, estoy diciendo, tienes tiempo para todo, pero para Dios no. Para orar no tienes tiempo, para leer la Biblia no tienes tiempo, para venir a la iglesia no tienes tiempo, para Dios no tienes porque no quieres hacer tiempo. Pero Dios dice, detente, haz una pausa. Hermano, date un break. Y luego dice, párate en el camino y mira. Y mirad, aquí implica la meditación, hermano, de la dirección que está tomando nuestra vida. ¿No sé qué está diciendo? Está diciendo, haz una pausa y piensa si la vida que estás viviendo es la vida que quieres. Si el matrimonio que estás llevando te satisface. Otra vez, no te estoy diciendo que para que lo termines. Estoy hablando de corregir. Estoy hablando de que pienses si las decisiones que has tomado hasta el día de hoy han sido en beneficio de tu vida física, mental, psicológica. Todo ese choro, sí, todo ese choro. La pregunta es, ¿te gusta la vida que estás llevando? Dicho de otra forma, ¿te gusta el resultado del camino que hasta hoy has caminado? O sea, dice, meditad en vuestros caminos. Amós, Oseas, no me acuerdo. Igual todos tienen el nombre bien feo, ¿verdad? Piensa en si lo que estás viviendo te está llevando a donde quieres llegar. El problema es que muchos de ustedes no saben ni a dónde quieren llegar, por eso no tienen metas. Si tú quieres un futuro para tus hijos, deberías estar orando por ellos todos los días. Ahora, Jeremías sigue hablando, hermanos, Dios a través de Jeremías, y dice, párate en el camino, haz una pausa, detente, considera, medita, mira, y luego dice, cuando hayas hecho una pausa, cuando hayas pensado, pregunta por las sendas antiguas. Hermano, hay caminos antiguos. A mí me gusta mucho platicar con adultos mayores porque me cuentan historias, hermano, que digo yo, wow, ¿cómo pudieron vivir de esa forma? Y me platican cosas y siempre me ha sido una costumbre mía. Adultos de 60, 70, 80, 90 años, siempre he pensado yo que tienen algo que enseñarme a mí. La verdad no creo. Me estaba platicando con un viejito aquí en Cuerámaro y me dice, no, hermano, mire, en la calle del agua habían unos árboles tan grandes, hermano, y jugábamos ahí en la orilla de la sequía. Hermano, nada que ver con lo que hay ahorita. Y mi mente vuela y me digo, aquí está el hermano Cristóbal también el hermano Cristóbal me ha contado historias. No quiero yo ponerlo en mal diciendo que es un adulto mayor, al contrario. Las canas, hermanos, son no recuerdo bien el versículo, pero el versículo dice que delante de las canas debemos agachar la cabeza. Debemos tenerle respeto a los adultos. Ahorita el respeto ya está perdido. ¿Qué anda, viejo? No está bien eso, hermano. Hermano, Cristóbal me preguntaba y dice, no había la riqueza que hay hoy, pero éramos felices, corríamos, brincábamos, nos divertíamos.
Íbamos y comprábamos con centavos, hermano. No puedo citar todas las palabras que él me dijo, pero hablar de centavos, hermano. Una coca de 30 centavos, no sé si eso llegó a costar alguna vez. Ahí es el hermano Cristóbal que sí, es que más o menos me acuerdo lo que me platicó esa vez. Hermano, esa gente muchas veces dice, ya no hay respeto. Antes los jóvenes se quitaban el sombrero delante de los ancianos. Antes los muchachillos le besaban la mano a papá, a mamá, a los abuelos. Son las sendas antiguas, son los caminos por los que los viejos ya caminaron. Pregunta por las sendas antiguas. ¿Cómo era la vida antes, pastor? Vamos apresuradamente en una vida de modernidad. Mira, yo creo que la tecnología no es del todo buena. Yo creo que la tecnología es la razón. Además, no sé si sea cierto, pero creo que dicen que Albert Einstein dijo que cuando la tecnología superara al ser humano, la inteligencia, íbamos a tener una generación de idiotas. Yo no lo dije, le dijo un super sabio, ¿verdad? Y no podemos considerar tonto, como dice el idiota, a alguien al que le estás hablando y está así. Sí, es que fuimos y dijimos y hay raza que puede estar hablando contigo y mandando un mensaje por acá atrás y lo manda bien. El asunto es este, hermanos, que hay sendas antiguas. Ahora, también el pecado también son sendas antiguas también. Por eso el profeta dice, pregunta por las sendas antiguas y dice, ¿cuál sea el buen camino? Los viejos te pueden decir. Ahora, también fíjate a qué persona le preguntas, ¿verdad? Pero, hermano, hombres y mujeres que fueron bendecidos con la compañía. Hay gente que ha vivido más que nosotros, que tienen más experiencia que nosotros y que de hecho, hermano, la palabra de Dios, siendo palabra de Dios, contiene estos caminos y es la sabiduría de Dios. No la deseches. Los hombres y mujeres que fueron bendecidos con la compañía de Dios. A mí me gusta mucho la historia de Josué. Dice, estuvo en la cárcel, pero Dios estaba con él. Lo traicionaron sus hermanos, pero Dios estaba con él. Lo hicieron esclavo, pero Dios estaba con él. Estuvo encarcelado injustamente, pero Dios estaba con él. José caminó las sendas, el buen camino. José caminó las sendas antiguas. Hermanos, gente que contó con la protección de Dios, con la provisión de Dios, son personas que nos pueden decir cuáles son las sendas antiguas, cuál es el buen camino, las sendas. Una senda, hermanos, es un recorrido. Ahora, esta es una acepción de la palabra, es un significado solamente, hay muchos significados de esta palabra, pero un significado de la palabra senda es un sendero imaginario, recorrido imaginario, que lleva de un lugar a otro o de una situación a otra situación o te lleva del punto donde estás a un objetivo. Si la situación en la que vives no te gusta, cambia de sendas, cambia de caminos. O si quieres llegar a determinado lugar, si tienes una meta en la vida, debes preguntar a la gente que ya está allí. ¿Ah, tú quieres ser empresario? Contate con gente que tiene un negocio. Te van a decir, levántate una vez. Iba a las 9 de la mañana del colegio bíblico a la central de abastos, allá en Iztapalapa, en el Distrito Federal. Iba a las 9 de la mañana. Y un asistente del pastor me dio un rayo. Y era el tesorero del pastor, el padre. No de las finanzas de la iglesia, era el tesorero personal de las finanzas del pastor. Una iglesia bien grande, más de 6,000 miembros. Y el pastor había dicho, si tienes dudas sobre cómo manejar tu dinero, y pregunta a quien sabe. Si quieres tú mejorar y no sé qué tantas cosas nos decía el pastor, puedes ir con mi tesorero, el hermano Ernesto es bien sabio en la economía. Y un día, hermanos, que salgo a las 9 de la mañana con mi cajoncito de bolear zapatos a la central de abastos y pasó por un lado de mí Ernesto y Ernesto dice, voy a la central a surtir la despensa del colegio bíblico. ¿Quieres un ride? Digo, sí.
Y me echó un ray y pues iba con el tesorero de las finanzas personales del pastor Evan Witt, un misionero americano. Oh, qué suave, ahora sí tengo chance de hablar con este cuate. Y le pregunté, y pues sí, quiero que me vaya mejor en la lana, ¿cómo le hago? Y bueno, pues si te levantas a una hora, y me platicó varias cosas. Y luego, pero ¿tú crees que yo soy malo? ¿Tú crees que yo predico feo contra ti? Este hombre en el púlpito delante de 6,000 personas dijo, el otro día un joven me preguntó cómo podía mejorar sus finanzas y iba a las 9 de la mañana a trabajar. Si quieres tener un buen sueldo, tienes que levantarte a las 5 de la mañana. Y desde el púlpito me la echó. ¿Sabes qué hice yo? Me empecé a levantar a las 5 de la mañana para irme a la central de abastos y ganar un poco más de dinero. Hay que preguntarle a los que saben. ¿Quieres un buen matrimonio? Pregúntale a los que tienen un buen matrimonio. ¿Quieres buenos hijos? Pregúntale a los que tienen buenos hijos. Bueno, creo que no voy a hablar mucho ahí porque se nos va a ir el tiempo, pero tengo mi lista, la senda de la santidad. Camina la senda de la santidad. Camina la senda del respeto. Camina la senda del compromiso. Hay gente que no quiere compromisos hoy en día. ¿Por qué el mundo está como está? Porque nadie se compromete. Venga, va a venir el domingo, hermano. ¿Saben qué? Si Dios quiere, déjame decirte, Dios sí quiere que vengas el domingo. En la mañana y en la tarde y el bicho. Si tú le dices, Dios, ¿quieres que vaya a la iglesia a escuchar tu palabra? ¿Tú qué crees que te va a decir? No le preguntas, por eso no te conviene preguntarle. Pues a ver qué pasa, pastor. Usted sabe que uno sí quiere, pero es Dios el que decide. No, tú eres el que decide, porque si llega tu prima Chencha, no vienes. Si te desvelas el sábado, tú no vienes. No hay compromiso con Dios, menos lo vas a tener con tu mujer, menos lo vas a tener con tus hijos. Busca la senda del compromiso, busca la senda de la virtud, busca la senda de la responsabilidad. Sea responsable en los compromisos que se echas y sea responsable con su familia. La senda del aguante. Hay gente que no aguanta nada. Mira, yo dije aquí hace 2 semanas o 3 ya. Yo dije, si tú no andas mal, no pasa nada. Pero si tú dejas de venir al templo, es que tú la debes. No hay aguante, no aguanta nada. No aguanta la predicación, va a aguantar que le pongan una pistola en la cabeza y le digan, niega tu fe. Si no aguantas lo que el pastor predica, ya no voy a venir a esta iglesia, ese pastor es bien gritón y siempre me tira pedradas. Yo no estoy tirando pedradas, yo estoy predicando la Biblia. Si tú estuvieras bien con Dios, a lo mejor no te dolería tanto. Ahora, si te duele, aguántate. Aguanta. ¿Sabes por qué llegamos a la posición a la que llegamos? ¿Por qué hemos aguantado? Si tú tienes tu matrimonio todavía, es porque has aguantado. Y estoy seguro que has aguantado mucho. Si no has matado a tus hijos, es porque has aguantado. Si no te has suicidado, es porque has aguantado. Le preguntaba a una viejita, oye, ¿cómo se le hace para tener un matrimonio que llegue a 70 años de matrimonio? Y la viejita nomás dijo 3 palabras, hermano. Y con eso cerró su sermón. Dijo, ¿qué hay que hacer ¿Qué tiene que hacer una mujer? Porque era una plática para las mujeres. Y le dicen a esta viejita, ¿qué tiene que hacer una mujer para llegar a 70 años de matrimonio? Y la viejita solamente dijo, aguanta, aguanta, aguanta. Era el consejo de la viejita, ¿verdad? Las mujeres lloran y dicen, no, ¿cómo voy a estar aguantando? Es mucha presión psicológica la que me meten. Y vas al psicólogo y el psicólogo te dice, divórciate. Porque no hay aguante. Porque tu jefe te grita y tú dices, no, hombre, estoy bien gritón, ya no voy a trabajar. La senda del pudor y la modestia, ¿verdad? Tener respeto por sí mismo en su forma de vivir, en su forma de vestir, en su forma de hablar. Podría seguir, pero pensemos en la senda de Dios. Recuerda que, yo espero que usted recuerde que le dejé una tarea. Le dejé una tarea la semana pasada y era leer Efesios 5. Ahí en Efesios 5,
Dice la Biblia, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Hermano, Cristo dejó sus pisadas en esta tierra. Jesús nos dejó su senda para que andemos en ella. No lo voy a leer el texto, pero 1 Pedro 2:21 nos habla de la senda que dejó el Señor Jesucristo para que sigamos sus pisadas. Bueno, el camino que Dios dejó está trazado en la palabra de Dios. Jeremías 6:16 dice, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Mire, hermano, dice, andad por él. De nada sirve que preguntes cuál es el buen camino si no estás dispuesto a vivirlo. De nada sirve que preguntes si no quieres hacer lo que Dios manda en su palabra. La promesa de Dios es descanso para tu alma. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres vivir una buena vida? Imita a Jesús. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Imitemos a Jesús. Jesús es el camino, Él es la vida, Él es la verdad. Mateo 11. Dice la Biblia, hermanos. Versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús dice, lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí está, hermanos, el mensaje. Cristo quiere que lo tomes. No simplemente que preguntes, sino que lo veas. Tengo un punto, hermanos, sobre esto, que es el más importante de todos. Y es precisamente ese punto, hallar descanso para el alma. Estos días son, hermanos, de tribulación, son malos, hay mucho pecado. Y si tú estás en tu vida cansado, harto, fastidiado, estás a punto de decidir el divorcio, estás a punto de suicidarte, estás a punto de hacer una locura, pudiera ser que alguien aquí esté pensando en robar y hacer algo grande. Ya estoy harto de la vida que estoy llevando. Tienes que imitar las pisadas de Cristo. Tienes que decidir el perdón. Tienes que decidir la reconciliación. Tienes que decidir andar por las sendas antiguas. Pregunta. Jesús es el camino. Pregunta. Si murieras hoy, ¿estarías seguro de ir al cielo? Si mueres sin Jesús, tu alma va a ir al infierno. Pero Cristo es el camino al cielo. Así que el día de hoy yo te animo a pensar. Ya estás cansado, ya estás harto. Mira, a lo mejor ya el pasado no lo vas a poder arreglar. Vamos a dejar el pasado atrás. Vamos a empezar de cero, ahorita. Empieza a hacer las cosas diferentes. Ahora sí te voy a pedir que cierres tus ojos, vamos a orar. Cristo dice, hallarás descanso para tu alma. Andando en el camino de Dios, viviendo en Cristo Jesús, hallarás descanso para tu alma. Pero tienes que decidir andar. Solo hay dos opciones. El pueblo de Israel dijo, no andaremos. No estoy dispuesto a caminarlo. No estoy dispuesto a vivir como Dios manda. Por eso vino la destrucción a ese pueblo. ¿Quieres la destrucción en tu familia? ¿Quieres la destrucción de un hijo? ¿Quieres morir verdaderamente?
haz una pausa, medita. ¿Te gusta lo que estás viviendo? Es el resultado de tus decisiones. Si no te gusta lo que estás viviendo, entonces pregunta cuál es el buen camino. Ya te lo dijimos, el buen camino es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de Él. Estás haciendo mal educando a tus hijos, lo estás haciendo mal en tu matrimonio, lo estás haciendo mal en tu trabajo, lo estás haciendo mal en tus finanzas. Bueno, comienza hoy de cero. Pregunta cuáles son las sendas antiguas. Decide andar por el buen camino.